Hare Krishna. Hare Krishna. Lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai. Bien. Llegamos al texto 45 ayer, donde mencionamos más bien los sabios que están glorificando al Señor Baraja. Dicen, tu maravillosas actividades no tienen límite. Todo aquel que desee conocer el límite de tus actividades es ciertamente un tonto. Todos en este mundo están condicionados por la poderosa potencia mística. Otorga, por favor, tu misericordia sin causa a estas almas condicionadas. Y Srila Prabhupada cierra el significado diciendo, lo mejor es no intentar conocerte por medio de las innecesarias especulaciones mentales. En vez de eso, mejor dígnate bendecirnos de manera que podamos adorarte con servicio devocional sin causa. Así que no tenemos que desesperarnos por entender los límites del ilimitado, estar consciente de nuestros propios límites más bien y simplemente pedirle al Señor que nos ocupe en servicio devocional. Ya. Ya. Entonces, Prabhu Triadish, ¿quieres seguir con empezar con Sí, el 46? encantado. Ya. Claro, si no hay alguna madre que quiera comenzar, sí lo comienzo. Voy bien. Ok. Iti upashtiyamo shao moni bir brahmavirihi salile swakru kura kramta upadatta vitavanin. Quedó feo eso, ¿no? El sabio Maitreya dijo, el Señor, así adorado por todos los grandes sabios y trascendentalistas, tocó la tierra con sus pezuñas y la colocó sobre el agua. Mediante su inconcebible potencia, el Señor puso la tierra sobre el agua. El Señor es omnipotente y por lo tanto puede sostener los grandes planetas sobre el agua o en el aire, como Él quiera. El diminuto cerebro humano no puede concebir cómo pueden actuar estas potencias del Señor. El hombre puede dar alguna vaga explicación de las leyes por las cuales pueden ocurrir esos fenómenos, pero la realidad es que el diminuto cerebro humano es incapaz de formarse una idea de las actividades del Señor y por esa causa se dice que son inconcebibles. Pero aún así, los filósofos ranas tratan de dar alguna explicación imaginaria o de lo que se les ocurre, ¿no? Pueden ver cómo el Señor sostiene estos planetas que están flotando en el universo, pero cuando oímos el pasatiempo del Señor Ramachandra y el señor Hanuman, tienen unas rocas gigantes flotando, nos parece inconcebible. Mm. Y cuando vemos que en el universo está flotando a nuestro alrededor miles de universos que lo mantiene el Señor mismo, ¿no? Y aún así queremos especular como ranas, que teniendo nuestras propias conclusiones científicas. Pero bueno, aquí estamos para aclararnos y eso es lo bueno. Texto, texto Sí, 47. sí. Ya. Sa itam bhagavan urvin vishwakshenaha prajapatiha rasaya lila yononitam apunyasya yayao hariha. De esta manera, la personalidad de Dios, Sri Vishnu, el sustentador de todas las entidades vivientes, levantó la tierra dentro
del agua y tras dejarlo flotando sobre el agua, regresó a su propia morada. Sri Vishnu, la personalidad de Dios, desciende por su voluntad a los planetas materiales en sus innumerables encarnaciones, con propósitos específicos, y de nuevo regresa a su propia morada. Cuando desciende, recibe el nombre de Avatar, porque Avatar quiere decir aquel que desciende. Ni el Señor ni los devotos específicos que vienen a esta tierra son entidades vivientes corrientes como nosotros. ¿Continúo? Krishna es muy creativo y se divierte mucho con todo esto, ¿no? Sí, continuemos. Sí, en relación que Krishna, a, a él no le gusta estar atado. Por eso hay pocos devotos, porque él se siente comprometido con sus devotos por el amor que ellos le profesan. Pero de él le prefiere estar libre, no darle mucha, mucha cosa a la gente. Pasatiempos del Señor, no sabe por qué. Sí, es verdad. Ya evan etam hari medaso hariha katan subhadram kataniyan mayaniha Sri Vita Bhaktya Sravetya Vochatim O Janardano Swayu Hridi Prasadati. Sí, en actitud de servicio devocional se escucha y describe esta auspiciosa narración del Avatar Jabalí, que es digna de describir al Señor que está en el interior del corazón de todos. Se complace mucho. Significado. En sus diversas encarnaciones, el Señor aparece, actúa y deja tras de sí una historia narrativa que es tan trascendental como Él mismo. Todos solemos disfrutar escuchando una narración maravillosa, pero la mayor parte de las narraciones no son auspiciosas ni dignas de oírse, porque comparten la calidad inferior de la naturaleza material. Toda entidad viviente es de calidad superior, el alma espiritual, y nada material puede ser auspicioso para ella. En consecuencia, las personas inteligentes deben personalmente ocuparse de escuchar y hacer que los demás escuchen las narraciones que describen las actividades del Señor, pues esto acabará con los sufrimientos de la existencia material. El Señor, exclusivamente movido por su misericordia sin causa, viene a esta tierra y deja atrás de sí sus misericordiosas acciones. De esta manera, de manera que los devotos pueden obtener un beneficio trascendental. Así que todos somos de calidad superior como alma espiritual y nada material puede ser auspicioso para ella. Pero de alguna manera a veces tenemos atracciones por escuchar narrativas extrañas o noticieros o así, cosas muy materialistas que después nos perturban también, ¿no? O películas de aventura que cuando son de carácter, siempre buscamos un mensaje espiritual, pero de alguna manera sí debemos de, con el proceso, desarrollar esa atracción solo para escuchar estos temas totalmente espirituales. Como dice el Señor que está en el interior del corazón de todos, se complace mucho. Sí, Él está ahí observando a ver qué miramos. Sí, Triadish. No, no, sí, sí, completamente, oyendo lo que dices. Y cómo es la mente, ¿no? Cuando oí la palabra avatar, en vez de recordar así todas las hermosas formas del Señor, me vino la película. Sí, la película Avatar.
Sí, Y bueno, eso denota cuán contaminado soy. es una autorreflexión que estamos haciendo, ¿no? Sí. ¿Sí? Y es glorioso los devotos que se reúnen para escuchar los pasatiempos de Krishna y de sus devotos, ¿no? Como dice Srila Prabhupada, ninguna de estas personas son comunes, son extraordinarias y complacen a el alma, terminando con las perplejidades del sufrimiento material. Ujú. Wow. Texto 49. Sí, porque imagínate, el Señor se toma siempre el trabajo de venir, de mandar a su representante para llamar nuestra atención y, ¿no? Y movido por su misericordia sin causa, viene a esa tierra y deja atrás de sí sus misericordiosas acciones. Hace todo eso para llamar nuestra atención. Sí, sigamos. Ya. Texto 49. Tasmin prasannen shakali sisam prabhao kim durlabam tabir alam lavatma viha anya dristya vajatang guha sayaha swayam virate swangatim paraha param. Cuando la suprema personalidad de Dios está satisfecho con alguien, nada hay que no se alcance. Ante la consecución trascendental, la persona entiende que todo lo demás es insignificante. El Señor, que está situado en el corazón de todos, eleva personalmente a quien se ocupa en el servicio amoroso trascendental al estado de perfección más alta. Significado. Como se afirma en la Bhagavad Gita 10:10, que dice que aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Bueno, es el único verso que sé, por eso lo repito. El Señor da la inteligencia a los devotos puros de manera que puedan elevarse al estado de perfección más elevado. Aquí se confirma que al devoto puro, constantemente ocupado en el servicio amoroso del Señor, se le concede todo el conocimiento necesario para llegar a la suprema personalidad de Dios. Para ese devoto, nada hay, nada hay que valga la pena lograr, excepto el servicio al Señor. Si se sirve con fidelidad, no hay posibilidad de frustración, pues el propio Señor se encarga del avance del devoto. El Señor está situado en el corazón de todos, consciente de la motivación del devoto y hace las disposiciones para ella, para todo aquello que es accesible. En otras palabras, el pseudo devoto, ansioso de lograr beneficios materiales, no puede llegar al estado de perfección más elevada porque el Señor es consciente de su motivación. Basta con ser de propósitos honestos y con eso el Señor está dispuesto a ayudar por todos los medios. La importancia de la sinceridad. Sí, este texto es Revelador. mucho. Basta con ser de propósitos honesto y con eso el Señor está dispuesto a ayudar por todos los medios. Qué Sí, es bonito, ¿no? verdad. Ujú. Eres el testigo siempre, constantemente, está acompañando al alma espiritual en el corazón. Srila Prabhupada dice aquí, este Señor está situado en el corazón de todo, consciente de la motivación del devoto.
y hace las disposiciones para todo aquello que es accesible. Así que Él está ahí observando a cada uno, nuestras motivaciones, nuestros temores, ansiedades y actúa de consecuencia, actúa de la manera en que lo dejemos actuar. Cuando soltamos el control, Él actúa, si no, está como un testigo viendo qué pasa aquí. El último verso del capítulo. Ujú. Último verso. Konamaloke purushastrasavit puratanam bhagavatam katasudam apiya karna jalavir vapaham aho virajyet yetta vinana naretaram. ¿Quién, aparte de aquel que no es ser humano, puede vivir en este mundo y no tener interés en el objetivo final de la vida? ¿Quién puede rechazar el néctar de las narraciones sobre las actividades de la Suprema Personalidad de Dios, que por sí mismas pueden liberar al individuo de todos los sufrimientos materiales? Significado. La narración de las actividades de la personalidad de Dios es como un flujo incesante de néctar. Nadie puede negarse a beber ese néctar, a excepción de quien no es ser humano. El servicio devocional al Señor es la meta más elevada de la vida, en la vida de todo ser humano. Y ese servicio devocional empieza por el hecho de escuchar las actividades trascendentales de la personalidad de Dios. Solo un animal o un hombre que por comportamiento sea prácticamente un animal puede rechazar interesarse en oír en el mensaje trascendental del Señor. En el mundo hay muchos libros de cuentos e historias, pero aparte de las historias o narraciones que tratan temas acerca de la personalidad de Dios, ninguno tiene la capacidad de disminuir el peso de los sufrimientos materiales. La consecuencia es que la persona seria en acabar con la existencia material debe cantar y oír las actividades trascendentales de la personalidad de Dios. De lo contrario, la persona debe equipararse con los no humanos. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 13 del canto tercero del titulado, bueno, aquí hay una mala traducción, del titulado La aparición de Sri Varaha. Jai, Sri Varaha Deva Ki Jai. Eh, Así que en el mundo hay muchos libros de cuentos e historias, como vimos en la Feria de Libros. Hay muchísimos libros, pero de alguna manera todos dan, no, ninguno de ellos disminuye el peso de los sufrimientos materiales. Pueden haber libros muy útiles sobre como superación personal o para autoterapiarnos con las situaciones del mundo material, pero igual siempre nos quedamos en ese plano y son útiles si lo conectamos también con el conocimiento trascendental y reflexionamos sobre todo esto, ¿no? Si no, ninguno tiene la capacidad de disminuir el peso de los sufrimientos materiales. Como la chica que dijo, esto era lo que estaba buscando. Sí, en la feria, ¿verdad? Sí. Y dijo, ah, ya gasté en otros libros, pero esto era lo que yo estaba buscando. Mm. le oí un pasatiempo que pasó en el mercadito, donde ustedes distribuyen Prashadam y libros, que pasó un niño y vio un Sí, libro. ¡Qué hermoso! Ese niño era hermosísimo. alguien de otra vida. Y ahí está Dios.
Increíble, Wow. ¿no? Increíble, ¿ah? Mientras todos andamos buscando historias que nos vienen almas que verdaderamente vienen a desarrollar y nos dan un ejemplo, ¿no? Porque este niño, de una u otra manera, claro, no sabemos quién será, su madre ni siquiera tiene idea de quién es su hijo, pero él en su interior está ya conectado en su proceso de desarrollo y sé que se llevó el libro, ¿no? Por decisión y no sabía ni leer siquiera. Y había dicho, alguien me va a leer. Sí, Increíble, ¿verdad? Draupadi escribió El pasatiempo, estaba ahí con Oh, Ananda mira, Lakshman. padre. Sí lo leí, sí lo leí. Muy bonito, Sí, me inspiró como nada. sí, a mí también. Esas son las joyas del camino, ¿no? Sí, sí, a veces por entender qué pasa o por nuestra inteligencia material nos refugiamos en situaciones materiales, pero pues aquí Krishna nos da tantos pasatiempos y ojalá al seguir leyendo y asociarnos desarrollemos más apego, ¿no? Por, por escuchar estas actividades trascendentales. Y aquí está Murari y tanto tiempo. ¿Cómo va Y todo es en Mayapur? lo conocí como un niño y ahora es un hombre. Hare Krishna. No un niño, un bebé. Estoy- Así es la vida, Prabhu. El tiempo pasa y Un no bebé. perdona. Muy bien, Le entonces paso sí, ya para con esta última reflexión sobre la importancia de la sinceridad en nuestra búsqueda espiritual, porque Krishna está siempre ahí con nosotros, observando, consciente de la motivación del devoto. En base a eso, cuando lleguemos al capítulo de Kardama Muni, vamos a ver cómo Krishna también se preocupa por nuestra motivación y trata de apoyarnos también para pues experimentar lo que necesitamos para después ya soltar todo, ¿no? Pero bueno, ahora sí podemos empezar el capítulo 14. ¿Quién quiere empezar a leer? Ahí voy. Draupadi. Bueno, ahí voy. Capítulo 14. Diti queda embarazada al atardecer. Siri Suka Uvacha Nishamya Kausharavinopavinitam Hare Katam Karana Sukarat Manaham Punasapa Prachatam Utyatanjalir Nachatritripto Viduro Dritabrataham. Sukadeva Goswami dijo, tras escuchar del gran sabio Maitreya la historia de la encarnación de Varaha del Señor, Vidura, que había hecho un voto, le rogó con las manos juntas que por favor narrase más actividades trascendentales del Señor, pues él, Vidura, no se sentía todavía satisfecho. Vidura Uvacha Tenaiva tu munishresta harina yagna murtina adi daityo hiranyakso hataiti anusura susrumam. Sirividura dijo, oh mejor entre los grandes sabios, de la sucesión discipular he oído que Hiranyaksha, el demonio original, murió a manos de la mismísima forma de los sacrificios, la personalidad de Dios, el avatar jabalí. Significado. Con anterioridad ya se aludió a que la encarnación jabalí se manifestó en 2 milenios. Swayambhuva y Chatsusa.
En ambos milenios hubo una encarnación jabalí del Señor, pero en el milenio Swayambhuva levantó la tierra de las profundidades del agua del universo, mientras que en el milenio Chasusa mató al primer demonio, Hiranyaksha. En el milenio Swayambhuva adoptó el color blanco y en el milenio Chasusa adoptó el color rojo. Vidura había escuchado ya acerca de una de ellas y planteó escuchar sobre la otra. Las dos distintas encarnaciones de jabalí descritas son la misma y única suprema personalidad de Dios. Eran dos cerditos. Vamos a ver el blanco, ¿no? 3. Tasya Kodarata Saunim Swadamistra Grenalilayam Daityarayasya Chabraman Kashmadetor Abun Mirdaham. ¿Qué causa tuvo, oh brahmanas, la lucha entre el rey demonio y el avatar jabalí, cuando el Señor estaba levantando la tierra como pasatiempo? Estaba de color rojo. Sí. La época Chakshusha. Texto 4. Ujú. Sradhadanaya Bhaktaya Bruhitashm Janman Vishtaram Ishe Natrikyati Mana Param Kautuhalam Himem. Mi mente se ha vuelto muy inquisitiva y por esta razón no me siento satisfecho con escuchar el relato de la aparición del Señor. Así pues, por favor, habla más y más a un devoto que es fiel. Significado: aquel que verdaderamente es fiel e inquisitivo tiene las cualidades que se necesitan para escuchar las trascendentales pasatiempos de la aparición y desaparición de la Suprema Personalidad de Dios. Vidura era un candidato apto para recibir esos mensajes trascendentales. Maitreya Uvacham Sadhuvira Tvaya Prishtam Avatar Katam Harem Yatvam Prichasi Martyayan Nam Mirtyu Pashavishatami Tanim. El gran sabio Maitreya dijo: oh guerrero, la pregunta que has hecho es perfectamente adecuada para un devoto, porque se refiere a la encarnación de la personalidad de Dios. Él es la fuente de liberación de la cadena de nacimiento y muerte para todos aquellos que, si no, están destinados a morir. Significado: el gran sabio Maitreya se dirigió a Vidura como guerrero, no solo porque Vidura perteneciese a la familia Kuru, sino por su inquietud de escuchar sobre las actividades caballerescas del Señor en sus encarnaciones como Varaha y Nishimha. Como las preguntas se referían al Señor, eran perfectamente adecuadas para un devoto. Al devoto no le gusta escuchar cosas mundanas. Hay muchos temas en relación con las guerras del mundo, pero el devoto no siente inclinación a oírlos. Los temas de las guerras en que participa el Señor no están en relación con la guerra de muerte, sino con la guerra contra la cadena de Maya, que obliga a la persona a aceptar repetidos nacimientos y muertes. La gente necia siente recelo porque Krishna participó en la batalla de Kurukshetra, desconociendo que al participar aseguró la liberación de todos los presentes en el campo de batalla. Bhishmadeva dice que todos los presentes en el campo de batalla de Kurukshetra obtuvieron tras morir
sus existencias espirituales originales. Por lo tanto, escuchar los asuntos bélicos del Señor está al mismo nivel que cualquier otro servicio devocional. Ujú. Entonces el gran sabio Maitreya le dice, oh guerrero, porque claro, Vidura es familia de los Kurus, son todos kshatriyas, pero también por esa atracción que él tiene a querer escuchar más sobre los pasatiempos del Señor Supremo, y su pasatiempo como guerrero son para, en realidad es una guerra contra Maya, para derrotar la ignorancia. Por eso son temas muy trascendentales. Ujú. Y de alguna manera también yo hace un tiempo también vi una película sobre la Primera Guerra Mundial y la locura de la guerra que se hacen en el mundo material que se basan sí, una guerra entre Francia y Alemania que duró y murieron miles y miles de jóvenes para un pedacito de tierra que se peleaban, que Alemania le quería quitar a Francia y al revés. Entonces, bueno, uno ve eso y solo pues reafirma la locura del mundo material. Pero sí, la realidad es tratar de enfocarnos más, y lo hablo por mí, en esas guerras y peleas trascendentales que el Señor hace para sacarnos de esta ilusión, como en la famosa batalla de Kurukshetra. ¿Hay alguien que quiere leer? Murari estará distraído. Yo, madre, si quiere, puedo leer un poco. No estoy Bien. distraído, pero estoy con tos, entonces voy a estar tosiendo a cada rato. Ah, bueno, sí, Murari. Cuídate la tos de Mayapur, ¿eh? Sí, Norma, no ¿quieres sé leer qué un me poco? pasó, ¿Cómo? y no sé qué me ha pasado. En el templo todo el mundo le tose a todos. Ah, sí, ahí es así. Todos los Uno va peregrinos te pasando y tosen. alguien... ¡Ah! Si en India no acostumbran taparse la boca cuando tosen, todo Y las, tosen así, al infinito. y las ellas. Muy Entonces por bien, eso no Norma, estoy hablando gracias. mucho. Seguimos con el texto 6, sí creo, ¿no? Muy bien. Yayotana putro munina hitayarva kaha mritio kritai baiva mundi murdi angrihim aro aha hare padam. Gracias haber escuchado esos temas de labios del sabio Narada, el hijo del rey Utanapada Dhruva se iluminó acerca de la personalidad de Dios y ascendió a la morada del Señor poniendo sus pies sobre la cabeza de la muerte. Significado. Cuando abandonaba su cuerpo, Maharaj Dhruva, el hijo del rey Utanapada, fue asistido por personalidades como Sunanda y otros, que le recibieron en el reino de Dios. Dejó este mundo a una edad temprana cuando era un muchacho, aunque había conseguido el trono de su padre y tenía varios hijos. Puesto que debía abandonar este mundo, la muerte le estaba esperando. Pero él no se preocupó por la muerte y con el mismo cuerpo que entonces tenía, subió a bordo de un aeroplano espiritual y fue directamente al planeta de Vishnu. Debido a la relación que tuvo con el gran sabio Narada, que le había expuesto el relato de los pasatiempos del Señor. Este es un gran ejemplo, el de Dhruva Maharaj, hablando de niños recién, que también como niño alcanzó la liberación
a pesar de que al comienzo tenía deseos materiales, ¿verdad? Por su resentimiento con la familia, pero gracias a escuchar de los labios de su maestro Narada Muni, pudo alcanzar la liberación, aunque él tiene su planeta, la estrella polar, es un planeta eterno donde él reside, pero fue asistido directamente por el Señor Supremo gracias a su devoción. Entonces también estos son relatos de guerreros trascendentales. Y Texto 7. Texto 7. Atatra piti haso jam srutu me varnitaha pura brahmana deva devena devanam anu richatam. Esta historia de la lucha entre el Señor como jabalí y el demonio Hiranyaksa la oí personalmente hace muchos años, cuando Brahma, el principal de los semidioses, la contó en respuesta a las preguntas de los demás semidioses. Texto 8. Ditir Daksayani Satar Maricham Kasyapam Patin Apatya Kamarcha Kame Sandhyajam Ircharadita. Diti, la hija de Daxa, bajo la influencia del deseo sexual, pidió a su esposo, Kasyapa, el hijo de Marishi, que tuviese relación con ella al atardecer para engendrar un niño. Entonces aquí regresamos en la historia, ya que Vidura pregunta más sobre esta encarnación y sobre la pelea con el gran Hiranyaksha. Entonces vamos a ver de dónde vino, ¿no? ¿Quién fue? ¿De dónde, cómo apareció Hiranyaksha? Y aquí vemos que Diti, la madre de los semidioses, empieza entonces con el relato de cómo fue que pudo aparecer un demonio de esa índole. Texto 9. Texto 9. Istuagni Jitbam Payasa Urusham Yusam Patin Nimloshati Arkashinam Agni Agare Shamahitam. El sol se estaba poniendo y el sabio estaba sentado en trance tras ofrecer oblaciones a la suprema personalidad de Dios, Vishnu, cuya lengua es el fuego de sacrificio. Significado. El fuego se considera que es la lengua de la personalidad de Dios, Vishnu, y él acepta de este modo las oblaciones de granos y mantequilla clarificada que se ofrecen al fuego. Este es el principio de todos los sacrificios, de los cuales el amo es Sri Vishnu. En otras palabras, la satisfacción de Sri Vishnu incluye la satisfacción de todos los semidioses y demás seres vivos. Texto 10. Ditir Uvacha Esha Mam Tuat Krite Vidvan Kama Ata Sarashanaha Dunoti Dinam Vikramya Rambam Iva Matan Jaha. En aquel lugar, la hermosa Diti expresó su deseo. Oh erudito, Cupido está tomando sus flechas y afligiéndome violentamente, del mismo modo en que un elefante enloquecido molesta a un árbol de plátanos.
Significado. La hermosa Diti, al ver a su esposo absorto en trance, empezó a hablar en voz alta, sin intentar atraerle por medio de expresiones corporales. Francamente, dijo que todo su cuerpo estaba afligido por el deseo sexual, debido a la presencia de su esposo, tal como un árbol de plátanos que sufre el envite de un elefante enloquecido. Para ella no era natural agitar a su marido cuando estaba en trance, pero no podía controlar su fuerte apetito sexual. Su deseo sexual era como un elefante enloquecido y por lo tanto, el primer deber de su esposo era brindarle plena protección, satisfaciendo su deseo. Podemos ver que son grandes personalidades. Kasyapa Muni, un gran yogi, y su esposa Diti también, una gran yogini. Y aquí, bueno, ella estaba expresando sus necesidades. Vamos a Ujú. seguir con la historia, todavía hay tiempo. Texto 11. Texto 11. Tad Nayam Shapatinam Samditi Dibihi Prajavatinam Badrante Mayayutam Anugraham. Por lo tanto, debes ser bondadoso conmigo mostrándome completa misericordia. Deseo tener hijos y me aflijo mucho al ver la opulencia de mis coesposas. Haciendo esto, serás feliz. Significado. En el Bhagavad Gita se acepta que la relación sexual para engendrar hijos es virtuosa, pero la persona que quiere vida sexual únicamente buscando complacer sus sentidos no es virtuosa. En la petición de relación sexual que Diti hizo a su esposo, no es exactamente que estuviese influenciada por deseos sexuales, sino que deseaba tener hijos. Como no tenía hijos, se sentía más pobre que sus coesposas. Por lo tanto, era de esperar que Kashyapa ya satisfaciese a su esposa legítima. Claro, Kasyapa ya tenía 3 esposas, ¿verdad? Y todas hijas de Daksha, uno de los Prayapati. Prayapati significa los progenitores del universo. Pero Diti todavía no tenía hijos, entonces era su derecho pedirle a su esposo que era un gran yogi, complacerle con ese pedido muy legítimo. Texto 12. Texto 12. Bhartari aptorumana nam lokana visate yasaha patir bhavat vido yasam prayayananu yayate. En el mundo, la mujer es honrada por la bendición de su esposo, y un esposo como tú será famoso al tener hijos, pues tu destino es aumentar el número de entidades vivientes. Significado. Según Rishabhadeva. Rishabhadeva, no hay que aceptar el rol de padre o de madre a no ser que se confíe en poder engendrar hijos a los que se pueda liberar de las garras del nacimiento y la muerte. La vida humana es la única oportunidad de abandonar la escena material, llena con las miserias del nacimiento, muerte, vejez y enfermedades. Todo ser humano debe recibir la oportunidad de aprovechar esta forma humana de vida, y un padre como Kasyapa es de esperar que engendre buenos hijos a fin de que se liberen. Sí, aparte Kasyapa Muni tenía ese deber, ese servicio de
también engendrar hijos, ¿no? Parte de también de su servicio que él le había dado el señor Brahma. ¿Todo bien, Norma? ¿Puedes seguir leyendo? Sí, Ah, muy te bien. 13. Urapitano Bhagavan Daksho Dutrirvatsalaha Kambritnitabaram Vatsa Iti Aprishata Na Pritak Pritak. Hace ya mucho tiempo, nuestro padre, el sumamente opulento Daksha, afectuoso con sus hijas, preguntó por separado a cada una de nosotras a quién preferiríamos escoger como esposo. Significado. Según este verso, parece ser que el padre permitía elegir un esposo libremente, pero no mediante el trato libre. A las hijas se les pidió por separado que propusieran el esposo que hubiesen elegido, un esposo famoso por sus actos y personalidad. La selección final dependía de la preferencia del padre. Sí, el Srimad Bhagavatam también explica ese punto, que la elección también era entre esta elección entre los sabios y las princesas era según de la personalidad y del ruchi también del gusto. Si no era algo así impersonal y una declaración así fría, se pedía, ¿no? A las princesas que pues eligieran a sus esposos a segunda de esas dos características. Catorce, Continuamos. ¿sí? Shavidituan majanam no Bhavan Santana Bhavanaha Trayoda Sadadatasam Yaste Silam Anubrataha. Nuestro bienquerente padre Daksha, tras conocer nuestras intenciones, te entregó 13 de sus hijas, y desde entonces todos hemos sido fieles. Significado. Por lo general, las hijas eran demasiado tímidas como para expresar sus opiniones ante su padre, pero el padre, para enterarse de los propósitos de las hijas, se valdría de alguna otra persona, como por ejemplo una abuela a la que las nietas pudiesen acercarse abiertamente. El rey Daksha recolectó los pareceres de sus hijas y en consecuencia entregó 13 a Kashyapa. Cada una de las hermanas de Diti tenía hijos ya. Por lo tanto, puesto que era igual de fiel al mismo esposo, ¿por qué iba ella a quedarse sin hijos? Texto 15. Atame kuru kalyanam kamam kamala lokana arto pasarpanam buman amogam y mahiyasi. Oh tú, de ojos como el loto, bendíceme bondadosamente cumpliendo mi deseo. Cuando alguien afligido se dirige a una persona, sus súplicas nunca deben quedar sin fruto. Significado. Diti sabía bien que su petición podía ser rechazada porque se hacía a destiempo, pero expuso que cuando hay una situación de emergencia o una condición de sufrimiento, no hay que tener en cuenta ni el momento ni la situación. Sí, no podemos ignorar a un afligido que pide ayuda. Aquí había una situación del horario que no era auspicioso para engendrar hijos y después veremos por qué. Pero de alguna manera
Diti usa ese argumento que también es muy válido, ¿verdad? Que en situaciones de emergencia uno no puede ignorar a un afligido que pide ayuda. Nunca deben de quedar sin fruto, dice, ¿no? Ujú. Leemos uno más, Norma. Sí, texto 16. Iti tambiramarishaha kripanam bahubhachinim pratyayanunayan bacha prabridhananga kasmalam. Oh héroe Vidura, Diti, influenciada de este modo por la contaminación de la lujuria y por consiguiente desdichada y locuaz, se tranquilizó con las acertadas palabras del hijo de Marichi. Significado. Cuando un hombre o una mujer están influenciados por la lujuria del deseo sexual, esto hay que entenderlo como contaminación pecaminosa. Casiapa estaba ocupado en sus actividades espirituales, pero no tuvo la fuerza suficiente como para rechazar a su esposa que sufría esa influencia. Pudo haberla rechazado con palabras enérgicas, expresando imposibilidad, pero no era tan fuerte espiritualmente como Vidura. A Vidura se le califica aquí de héroe, porque en cuestión de autodominio, nadie es más fuerte que el devoto del Señor. Parece ser que Casiapa estaba de antemano predispuesto a disfrutar sexualmente con su esposa, y ya que no era un hombre fuerte, su intento de disuadirla constó solo de palabras tranquilizadoras. Vamos a leer uno más para Okay. escuchar las palabras de Casiapa. Texto 17. Esateham vidasyan me riyam virujat ichasi tasyaha hamam nakaha kuryat sidis traibargiki yataha. Oh afligida mujer, yo de inmediato complaceré cualquier deseo que estés acariciando, pues, ¿quién sino tú es la fuente de las tres perfecciones de la liberación? Significado. Las tres perfecciones de la liberación son la religiosidad, el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos. Para el alma condicionada, se considera que la esposa es la fuente de la liberación, porque ofrece su servicio al esposo para que éste alcance la liberación final. La existencia material condicionada se sustenta sobre la complacencia de los sentidos. Y si alguien tiene la buena fortuna de conseguir una buena esposa, ella le ayuda en todo aspecto. Si uno está molesto en la vida condicionada, se enreda cada vez más en la contaminación material. Una esposa fiel debe cooperar con su esposo satisfaciendo todos sus deseos materiales, de manera que él, entonces, pueda de una posición confortable llevar a cabo actividades espirituales para lograr la perfección de la vida. Sin embargo, si el esposo hace progresos en el avance espiritual, sin duda que la esposa toma parte en sus actividades, y de esta manera ambos, marido y mujer, obtienen el beneficio de la perfección espiritual. Por lo tanto, es esencial que tanto chicas como chicos sean educados en el desempeño de deberes espirituales, de modo que cuando llegue el momento de cooperar, ambos se beneficien. La educación del chico es la brahmacharya y la educación de la muchacha es la castidad. Una esposa fiel y un brahmachari espiritualmente preparado son una buena combinación
para el progreso de la misión humana. Bueno, aquí Srila Prabhupada explica muy bien y habla de cooperar. Esa es la clave del éxito en la vida matrimonial, esa cooperación, ¿no? Y la educación, ¿no? Que los dos estén como, tengan una educación eh, brahmacharies en el celibato y también la muchacha en la castidad. Prácticamente es el mismo principio de no tener los sentidos descontrolados que llevan a enredarse más en el mundo material. Entonces vemos que Kasyapa, como explica Srila Prabhupada en el texto anterior, estaba tan condescendiente, la tranquilizaba con palabras así de apreciación. De hecho, ya la próxima semana vamos a seguir con esta lectura donde en los siguientes textos se habla mucho del valor de la compañía de una esposa, ¿verdad? Entonces, pues Srila Prabhupada explica muy bien cómo tiene que ser esa relación de cooperación. Y eso es cuando los dos tienen esa misma meta. Incluso vemos que en el ashram de Grihastra, el ashram de casados, eh, las tres perfecciones de la liberación, la religiosidad, el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos, eso son lo que da mucho, o sea, con mucha facilidad puede otorgar una buena esposa, una buena relación matrimonial. Hace que esa característica que en los otros ashram no son favorables, por ejemplo, en el ashram de sannyasi y de brahmachari, mismo de vanaprastha, pero en el ashram de grihastra todas estas perfecciones son trascendentales, se espiritualizan. No sé si hay comentarios sobre este tema tan interesante y tan cotidiano de la vida humana. Más que comentario, yo quiero hacer una pregunta. A ver, Aquí en Murari. India es muy común que arreglen los matrimonios. O sea, y entonces, porque yo estaba, un devoto de la oficina, él me comentaba que él se había casado, pero que antes de casarse, él nunca había conocido a la esposa, que le hicieron una carta astral a ambos, definieron que había compatibilidad y los casaron. Entonces, ¿hasta qué punto eso de ahí tiene como que un buen pegue al hecho de que igual el mundo material siempre van a haber deseos, siempre van a estar llenos de problemas y demás cosas? Y no, o sea, aparentemente la relación va bien, pero ¿cuántos casos han habido como de que hayan arreglado matrimonios, sobre todo occidentales? El devoto aquí es bengalí, es de aquí mismo, pero sobre todo para los occidentales que no tienen esa cultura, porque claro, una cosa es definir, ustedes se van a casar porque tienen afinidad, tú eres un buen brahmachari, ella es una buena devota, entonces ven la carta astral, hay compatibilidad y los casan. En cambio, el occidental tiene como que la mentalidad de primero conocer a la persona, luego enrolarse con la persona, luego ver si hay compatibilidad al final. No ven eso al principio, sino que más bien es como que hay una distancia muy grande entre lo que es la cultura de la India con lo que es la cultura occidental, inclusive para los devotos mismos que son de Occidente, no se casan muchas veces de esa manera, sino que conocen primero a la persona y demás. Entonces, Te estaba quieres casar, pensando, pues, Murari, ¿eh? Te quieres no, no, casar, no, me parece. no, es que No, yo es una no broma, es una broma. Sí, estaba Murari, pensando justamente en obviamente, cómo la hizo cultura Prabhupada. hindú es totalmente diferente. Srila Prabhupada al comienzo trató de hacer eso en Occidente,
de combinar y hacer arreglo, ¿no? Viendo la característica, pero también viendo la carta, etcétera. Pero después vio que no funcionaba y él mismo dijo que ya no iba a hacer arreglos de matrimonios en Occidente porque es otra cultura. Ujú, ¿verdad? Y mismo Justamente en estaba India, pensando en, No funciona eso de la carta astrológica. y mismo en India es cuestionable porque no es que sea, o sea, es todo un tema, depende cómo está arreglado el matrimonio, depende si se toma en cuenta la situación, porque si no, también hay muchos casos muy de Kali Yuga, ¿me entiendes? Estos también son características más. Este que vemos ahora estamos en Satya Yuga y mismo Kasyapa Muni era un gran yogi y Diti una gran yogini también. Y su padre Daksha son grandes personalidades que aún así tomaban en cuenta el temperamento y el gusto de, de los chicos y las chicas, ¿no? Eh, Ahora recuerda que en India también todo está desvirtuado y también por eso hay leyes ahora que prohíben los matrimonios entre menores de edad que se estaban dando así. Y hay muchísimos casos de que no funcionan, pero también seguramente hay, sí, aquí viene también, le preguntamos eso cuando vino una devota hindú y decía, ¿no? Que pues que sí que con el tiempo también desarrollaban apego y todo, pero son situaciones ahora muy, pienso que no se puede generalizar. y Y- muchas veces en la carta astrológica ven si contigo van a hacer dinero. O sea, en el caso de la mujer dicen, ah, sí, es que sí, quiero casar contigo porque ya hice la carta astrológica y hay un futuro muy próspero con dinero y muchas cosas. Y a veces no es tanto por la compatibilidad, es por, bueno, en el caso hindú, porque a mí me tocó como dos hindús que me hicieron carta astrológica cuando mi gurú me estaba queriendo casar, me conseguí como, pues así, ¿no? De varias, así, ¿no? Trataba y sí, siempre decían eso, oh, sí, dinero. O sea, como Sí, que, ah. sí, básicamente son cosas tradicionales, Murari. Entonces, a veces los bengalí o los devotos hindúes, depende también de su casta y de su costumbre, hacen arreglos. Y a veces hay mucho arreglo también que se casan con la rusa, que esto, que el otro, pero bueno, en fin, no es una obligación casarse en un matrimonio arreglado. Y tampoco es en ISKCON que tiene que ser así. Ujú. sí, hice la pregunta porque como el tema está tocando el Srimad Bhagavatam, me quedé pensando en cómo había hecho Prabhupada con su matrimonio, porque él tuvo su matrimonio y esperó a la orden de renuncia para recién ponerse a predicar. Entonces, ¿hasta qué punto un matrimonio, justo ahorita lo que dice Drupal, que a ella le dicen que con tal persona va a haber dinero o cosas así, hasta qué punto el matrimonio se basa específicamente en la espiritualidad y no en el desarrollo material y espiritual al mismo tiempo? Porque si se enfocan en el desarrollo material pueden olvidar a Krishna como centro del matrimonio y uno se va a enredar más porque va a satisfacer deseos corporales y va a olvidar la parte espiritual. Entonces, era solamente como una pregunta un poco reflexiva sobre cómo se está tocando el tema justamente en este momento para tener diferentes puntos de vista. Así es, Prabhu Murari. Mira, es bueno usar el sentido común. Y a veces hasta la parte económica puede ser muy significativa y los Claro. arreglos que pueden pasar en un matrimonio arreglado. Podemos ver en nuestro Guru Acharya cuánta dificultad tuvo cuando se quedó sin dinero.
su familia se puso en contra de él, pero en todo caso eso le ayudó a que él pueda ir a refugiarse en el Radha Dámoda. Fue un matrimonio arreglado que no fue exitoso. Entonces, mejor el usar el sentido común, ¿no? Y hacer que las relaciones funcionen a base de respeto y la parte económica, trabajar los dos para la mantención apropiada, una buena vida. No tanto, hoy día leíamos el capítulo en el cual una persona que pierde el tiempo buscando solo desarrollo material, Krishna puede que hasta le favorezca, pero eso no significa que va a desarrollar su vida espiritual. Entonces, ser coherente con las personas de que quiera el mismo programa es lo mejor y lo más apto para tomar una decisión así. Los gurús no es que quieren casar a una persona, te recomiendan, ¿no? Pero buscan... Se le fue. Haribol Pensé Triadish, que no te era. escucho. Sí, Ay, pero aquí dice que para obtener la perfección espiritual también es importante también el progreso y tener una base material para poder tranquilamente practicar tu vida espiritual. Tienes que también tener el sustento para tu familia, tus hijos, etcétera, para que sea funcional. O sea, no está peleado una cosa con la otra. Claro, no, eso Triadish, sí lo entiendo muy se te bien. fue, ya no te escuchamos, Triadish. Muy bien. ¿Qué decía Murari? No, que digo que esa parte de mantener el equilibrio entre el desarrollo espiritual y económico material es algo que por lógica se debería pensar. Sí, y generalmente eso lo aporta la mujer, porque la mujer, la esposa, perdón, es diferente, expande, hace que la familia se expanda, que eso es el significado de tener una familia, ¿no? La expansión, ¿verdad? A través de tener hijos y entonces tener propiedades como y que también es un ashram que sustenta a los otros. Entonces, pues bueno. Ujú. Hay mucha cultura todavía por asimilar. Una madre que ya tiene hijos me comentaba que en la India se acostumbra a arreglar los matrimonios, pero que la mujer debe aportar económicamente al esposo, porque dicen que si no la mujer como que no se casa, sobre Ah, todo sí. en los, Sí, ahí está todo sobre el todo, sistema de la dote. Pero bueno, o sea, la verdad nosotros, ISKCON no es un movimiento hindú. ujú. Entonces no nos enredamos con esa tradición de la India, pero a veces los devotos van a India y piensan que hay que ser como los hindúes y meternos en todo ese tema cultural. Nosotros entendemos la filosofía a través de Srila Prabhupada, que adaptó el conocimiento al tiempo, lugar y circunstancias. Y no nos queremos enredar en todos esos temas tradicionales realmente, Ujú. que son Sí, de muy de hecho, Kali Yuga, porque recuerda que el Varnashrama Dharma se degradó, se volvió pecaminoso a través del sistema de casta que hay en India, que hacen cosas horribles también con todo ese tema de si un chico o una chica son de diferentes castas, no dejan que se casen, esto y aquello. Pero bueno, son todos esos temas así materiales en realidad. No tienen que ver con nuestra vida espiritual, ¿no? Tiene mucho que ver la pobreza y la economía y las dotes y muchas veces se casan y matan a la esposa, le quitan la dote y hay todo un tema de dramas con el tema de las castas, de los matrimonios, etcétera. Y lo vivimos ahí también cuando estamos en Mayapur, vivimos las situaciones de las aldeas, de la familia y vemos que hay todas esas irregularidades y abusos. Muy bien, sí, pero bueno, vamos a... muy bonito el capítulo hoy día, como todo Sí, siempre.
y recién empieza. Así que Sí. muchas gracias.